por favor, si toman en cuenta, por favor, las ponderaciones, cómo se va a trabajar, por favor, este módulo. En la primera semana, sobre 10 puntos, va a estar el foro 1 y 2, ¿ya? Para la segunda semana, un cuestionario de 10 puntos. Solamente esos dos se va a trabajar en la plataforma. Repito, para la primera semana, el foro 1 y 2, 10 puntos, y el cuestionario para la segunda semana, 10 puntos. Ya el licenciado les va a comunicar cómo es el cuestionario que ya está en la plataforma, ¿ya? Va a tomar en cuenta participación 40 puntos, por favor, atentos con esos puntajes, la participación 40 puntos. El docente va a tomar en cuenta seguramente el nombre, se va a apuntar de quiénes y cuántas participaciones tiene el estudiante. Es muy importante, por favor, la participación en este módulo, 40 puntos. Y una evaluación final la próxima semana de 40 puntos. ¿Está correcto, licenciado? Sí, sí, está muy bien, José. Esa es la ponderación que se va a considerar por ahora. Muchas gracias, licenciado. Bueno, lo voy a presentar al licenciado Luis Enrique Murillo Guzmán. Su formación académica tiene una maestría en Comercio Internacional en Mención Exportaciones en la Escuela Europea de Negocios, tiene un diplomado en Pedagogía de Aula en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un diplomado en Educación Superior en la Universidad Udabol, tiene una licenciatura en Comercio Internacional. Su experiencia laboral, voy a mencionar lo último, es presidente de la Asociación de Profesionales de Comercio Internacional. Licenciado Luis, cuando usted quiera, si quiere usted también complementar algo de su formación, de su experiencia laboral, licenciado, adelante, le dejo, licenciado. Bien, gracias, gracias, José. Bien, buenas noches, estimados diplomantes. Evidentemente, ¿no? Lo que decía José, tengo bastante experiencia en lo que es el ámbito de comercio internacional y aduanas. He estado trabajando en la aduana nacional, ¿sí? También en los recintos aduaneros, en transporte, también tengo una agencia, soy firmante de una agencia aduanera, por lo tanto tengo bastante experiencia ya en lo que es el tema de comercio internacional y lo que se refiere también a lo que son las aduanas, ¿no? En este módulo me gustaría mucho, como José les dijo, que participen. Me encanta más la participación, que haya preguntas, ¿no? Dudas para que se puedan aclarar en su momento. Yo siempre considero más lo que es la participación, porque ahí es donde uno ve cuál es el interés que tiene, ¿no? El diplomante o el estudiante, ¿no? También puede ser para poder aprender. Entonces, mediante la clase que se va a dictar, si alguien tiene alguna duda, alguna observación, comentario, la puedes realizar para que podamos aclararles, ¿ya? Para que se pueda aclarar. Por lo tanto, el módulo, bueno, he estado viendo un poquito no su currículum, ¿no? Sino su tema según la lista, y he visto que hay bastantes contadores, ¿no? Bastantes contadores, que es bueno, ¿no? Es bueno que los contadores también estén dentro de lo que es el comercio internacional. Hay también profesionales en comercio internacional, hay abogados, ¿no? Que es muy interesante. Por lo tanto, seguramente tienen bastante experiencia o tal vez están inmersos en lo que es el comercio internacional, trabajando en alguna importadora, agencias aduaneras, etcétera. Para hacer un poquito así rapidito, porque si no el tiempo tampoco nos va a alcanzar, quisiera ver o preguntarles más que todo si alguien está dentro de lo que es el rubro de comercio internacional. Pueden ser empresas importadoras, exportadoras, forwarders, transportistas, empresas transportadoras o agencias despachantes de aduana. No sé si alguien está dentro de lo que es el rubro, ¿no es cierto?, de comercio internacional. Me encantaría. A ver, voy a ir viéndoles en pantalla. La tengo a Natalie Nogales. ¿Cómo estás, Natalie? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. No sé si estás dentro del área de comercio internacional o estás aprendiendo o quieres aprender. Ahora no, estoy, bueno, aprendiendo un poco más. Antes trabajé sí en importadora, pero poco tiempo. Excelente, ¿no? Excelente. Sí. Y es muy interesante, está muy lindo que sigas con eso. Lo tengo a Jonathan Ayllón. Licenciado, buenas noches.
¿Cómo estás? Acá aprendiendo más sobre comercio internacional. Excelente. ¿No estás dentro del área? No, Está muy bien, Jonathan, está muy bien. Entonces debes tener bastantes dudas que me gustaría que preguntes, ¿no? Para salir de dudas. ok, licenciado. Yuda García, ¿está bien? Sí, sí, licenciado. ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo Para mí estás? es un área nueva, pero es un área que a futuro la quiero implementar, ¿no? Dentro Excelente. de mi rubro. Y eso. Excelente, muy bien, Yuda. Roberto Mojica, Gracias, profe. Buenas noches. Mi ¿cómo nombre es estás? Roberto Mojica. No estoy en el área del comercio exterior. Yo más que todo estoy en el área de la docencia y en el mundo de la contabilidad y los Excelente. emprendimientos, ¿no? Ya, Entonces, justamente porque doy las materias de proyectos, es que me interesa mucho fortalecer esta área, ¿no? Pero sí soy nuevo en comercio exterior. bien, me gusta, qué interesante. También nos vas a poder ayudar tal vez un poquito viendo lo que son los proyectos, porque hay bastantes, ¿no? Proyectos que se relacionan con el área de comercio internacional. Marcos Guachalla, Buenas noches, licenciado. ¿cómo estás? Actualmente no, estoy más en el rubro de salud, ¿no? Trabajo en Oh, un ya, policlínico, en un seguro, pero siempre he tenido bastante interés sobre la materia, entonces por eso es que me animé también a ver este tema. excelente, muy bien. Ariela Rodríguez, Buenas noches, licenciado. Yo ¿cómo sí estás? trabajo en el área de comercio exterior de la empresa Copelme Oh, genial. En el área de importaciones, y veo partes de exportación también. excelente, muy bien, Ariela. Rosalía, Laura, Buenas noches, licenciado. No ¿cómo estoy estás? en el área de comercio internacional, pero me surgieron dudas para ver el tema de las importaciones y las exportaciones. Es por eso que tomo el diplomado. Muy bien, excelente. Paola Morales, ¿está en sala? No está en sala. A ver, tenemos a Eric Campos, pusiste un WhatsApp que no tenías video, perdón, no WhatsApp en el chat, ¿está bien? En el chat, sí, sí, buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? Bueno, prácticamente yo también, yo he trabajado en aduana hasta el Bueno, año pasado qué súper, ¿ya? y ahora estoy en transporte, ¿no? Estamos Qué encargados bueno, del ingreso de combustible a Bolivia por el lado de Brasil. excelente, muy bien. Julie, Adela, Poner la cámara. Buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Julie, Buenas noches. No, yo trabajo en una empresa importadora. excelente, Sí, en el área de compra. Entonces yo veo todo lo que son las compras internacionales. qué bueno, Soy ingeniera financiera y en ¿ya? realidad esa es el área que veo. Qué Perdón, excelente. ese es mi bebecito que está aquí. No te preocupes, no te preocupes. Bien, bien, muy bien. Entonces vamos a estar ahí con tus preguntas, seguramente debes tenerlas. ¿Ya? Ok, muchísimas gracias. Excelente. Aldo Alanes, está en sala. Bestseller, Aldo, ¿estás? Sí, Lice, buenas noches. Ok. Aldo, ¿estamos dentro del área? Yo soy egresado de comercio internacional, pero soy egresado Ya. recién. Qué genial. No, no, está bien, está bien, está bien que sigas actualizándote, ¿no es cierto? Muy bien. Exacto, sí, para reforzar el diplomado lo tomé. Exacto, bien. Bestseller Lucana, ¿está bien? Bestseller, así es. Sí, buenas noches, licenciado. Mi ¿Cómo cámara estás? está mal. No te preocupes. Estaba trabajando en una agencia despachante de aduana y por eso me llamó la atención, porque yo soy egresada de economía. Ya, muy bien. A ver, tenemos a Carla Flores. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Carla? Gracias, bien. Le comento, licenciado, que no trabajo en el área, pero estoy muy interesada para poder ampliar todos mis conocimientos Ya. y también poder emprender algún negocio. Un negocio, ¿no? Eso está muy bien, muy bien. Gracias. Melissa Nieto. No está Melissa. Ovidio, perdón.
Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, sabe, no trabajo yo en el área, pero tengo mucho interés, ¿no?, en conocer mucho más de lo que es el tema de las importaciones y exportaciones principalmente. Excelente. Bien, a ver, no sé, Marcelo Cano. Lice, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lice. Bueno, yo tampoco no trabajo en el área, pero me llamó bastante la atención esto de lo que es el comercio y por eso entonces estoy en este diplomado. Excelente, hay las ganas, ¿no? Hay las ganas de aprender. Bien. Sí. Freddy Apaza. Buenas noches, licenciado. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, adelante, Freddy. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo estoy en el rubro de transporte pesado internacional. Tengo una empresa de transporte. Qué excelente. Donde, bueno, hacemos operaciones de Chile, ya, Bolivia, ¿no? Sí. Entonces es muy importante ampliar nuestros conocimientos con respecto a comercio exterior, licenciado. Correcto, qué lindo, muy bien. Bien, entonces, bueno, ya viendo un poquito su perfil, bueno, acá nos están escribiendo, a ver, un chat, dice Paola, nos dice Eli, buenas noches, disculpe, mi dispositivo se colgó cuando me llamó, no pude activar mi audio y cámara. Perfecto, Paola, ahora sí puedes entonces activarla, a ver, Paola. Sí, buenas noches, o disculpar. No te preocupes. ¿Estamos dentro del área, trabajando? No, para nada. De hecho, es muy nuevo para mí, así que 100% a aprender todo lo que se puede. Bien. Bien, estimados. El área de comercio internacional es muy lindo, muy dinámico, ¿no? Y apasionante para aquellos que están dentro de lo que es el área. Entonces, ahora vamos a ver, bueno, ustedes ya han tenido unos módulos atrás ya con otras materias, ¿no es cierto? Otros módulos que obviamente están relacionados. Y este módulo es prácticamente tal vez poner en conocimiento ya, ¿no? Todo lo que han ido aprendiendo en los anteriores módulos. Para ello vamos a hacer un pequeño... no sé si repasando algunos conceptos importantes como lo tienen ahí en las diapositivas, para ir viendo, ¿no? Para ir conociendo, porque la terminología en comercio internacional también es muy diferente y si vamos a estar en el campo tendríamos que aplicar, ¿no? Aplicar la terminología correspondiente. Por lo tanto, ¿no? Acá todos sabemos que el comercio internacional como lógica o como un concepto es el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Entre países, nos dice. Pero hay una pregunta, ¿no? que yo las hago. ¿El comercio internacional y el comercio exterior viene a ser un sinónimo? ¿Es igual o hay alguna diferencia entre lo que es el comercio internacional y el comercio exterior? A ver, ¿quién me puede dar alguna opinión? ¿Puede repetir, licenciado, por favor? Sí, claro. La consulta, ¿no? ¿Comercio internacional es lo mismo que comercio exterior? ¿Es un sinónimo o hay alguna diferenciación, no? Me gustaría que participen. La idea de esto, ¿qué es? ¿No? Acá no estoy anotando para aplazarlos y demás, ¿no? Sino participen. Si nos equivocamos, obviamente vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender. Pero como les dije, como dijo José, el encargado, yo considero la participación, no interesa que no hagan una respuesta correcta, pero sí participen, ¿no? El interés que tenga. Por lo tanto, ¿habrá alguna diferenciación o será un sinónimo? Buenas noches, sí, licenciado. A ver, para un poquito ordenar, sí, me gustaría que vamos a levantar la manito para cederles la palabra. Adelante, Marcos. Buenas noches, licenciado. Sí, existe una diferencia. El comercio exterior está más enfocado en el comercio de un país en sí, en las exportaciones e importaciones que realiza, ¿no? Lo que puede ser regulado. El comercio internacional ya va más allá, ¿no? Es el movimiento que existe entre los diferentes países, la interacción que tienen estos con otros países, los diferentes convenios, acuerdos, ¿no? Es más grande, más globalizado. Ok, gracias. ¿Qué dices, Natalia? Licenciado, el comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, mientras el comercio exterior
se utiliza para mencionar las transacciones de un país frente al resto del mundo. Bien, bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión al respecto? Bien, evidentemente, ¿no? Hay yo diría una marcada, ¿no? Una marcada diferenciación entre lo que es el comercio internacional y el comercio exterior. Es decir, si bien tenemos conceptualizado el comercio internacional, que es el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo podemos hacer comercio internacional? ¿Cómo lo vamos a realizar? Por lo tanto, el comercio exterior se aboca, ¿no? íntegramente a lo que son las herramientas e instrumentos que nosotros tendríamos que conocer para que posteriormente realicemos lo que es el comercio internacional. Para aclararles un poco, el comercio exterior vienen a ser todas aquellas, y es a nivel estatal, podríamos llamar, ¿no? o de país, viene a ser aquellas políticas de Estado, normas, leyes, etcétera, que se aplican, ¿no? que se aplican para realizar lo que es el comercio internacional. Les hago una pregunta, por lo tanto, ustedes han pasado nomenclatura arancelaria, ¿no es cierto? Y la nomenclatura arancelaria es un instrumento, una herramienta muy necesaria e importante para poder clasificar las mercancías, ¿no? Y darle una partida adecuada, inclusive para poder saber el tema del valor. Entonces, si nosotros no sabemos lo que es una nomenclatura, no sabemos el instrumento de una norma de origen o de unos acuerdos comerciales, bien o mal vamos a poder realizar el comercio internacional. Por lo tanto, el comercio exterior se aboca a eso, a ver, conocer cuáles son estas herramientas, ¿no? e instrumentos que tendríamos que conocer para posteriormente realizar lo que es el comercio internacional. Por lo tanto, ustedes que están viendo ahora en este momento es el comercio exterior, ¿no? Para posteriormente realizar o plasmarlo lo que es el comercio internacional. Eso viene a ser desde un punto de vista lógico, ¿no? Porque si vamos a decir el comercio exterior es entre 1 o 2 países y el comercio internacional viene a ser con todos los países, por lógica, si haces con uno ya estás haciendo, ¿no? comercio internacional, ya estás haciendo un intercambio internacional, ¿no? Por lo tanto, ya las bibliografías tienden a separar e identificar lo que es el comercio exterior y lo que es el comercio internacional. También tenemos que ver el flujo comercial, dice una importación es el ingreso de mercancías, obviamente legal, ¿no? El ingreso legal de mercancías, y las exportaciones es la salida legal también de las mercancías. ¿Quiénes intervienen en lo que es el comercio exterior? ¿no? Tenemos el exportador, la mercancía y el importador. Ahora, otro punto que también tendríamos que conocer como terminología. Mercancía, ¿no es cierto? Mercancía será igual a mercadería. Es decir, que quiero importar una mercadería, ¿no? Quiero importar una mercancía. ¿Es sinónimo o hay alguna diferenciación? Buenas noches, licenciado. Hola, Freddy, ¿está bien? Alexander. Alexander, perdón. Prácticamente el carácter que le da la diferencia es el tema de nacionalización. Mercancías es antes de nacionalizar la carga, y podemos hablar mercaderías cuando ya sufren todo el proceso de la importación o la desaduanización en todo caso. Excelente, esa es la diferenciación, ¿no? Entonces nosotros vamos a denominar a un producto X como mercancía hasta antes de, ¿no? Lo que decía, hasta antes de la nacionalización, desaduanización o pagar impuestos, no sé, hay muchas definiciones que podemos dar. Pero ya dentro del contexto, cuando ya sale de la aduana con todos los tributos pagados, ya se considera a ese producto como mercadería, ¿ya? Eso en términos de comercio internacional. Pero si hablamos nosotros dentro de nuestro mismo entorno, podemos decir que es un sinónimo, ¿no? Mercancía y mercadería, porque sabemos de lo que estamos hablando. Pero si ya nos vamos a referir a lo que es dentro de lo que es el comercio internacional, tendríamos que hacer esa diferenciación entre cuándo mercancía y cuándo mercadería, ¿ya? Si tienen alguna pregunta dentro de lo que se está avanzando, por favor, me la van a hacer. Después dice, ¿quiénes son los principales? A ver, tenemos acá un chat, a ver.
Alexander, Lick, por favor, les ruego considerar mi asistencia por si llamo lista. Perfecto, no te preocupes, Alexander, no llamé lista, pero lo voy a hacer. ¿Quiénes son los principales operadores? Tenemos a los exportadores, a los importadores y a las autoridades aduaneras, ¿no? Un exportador, ¿quién es? Obviamente, ahora, un exportador, en el tema de comercio internacional también difieren los términos, ¿no? Exportador, proveedor, embarcador, ¿no? Que en algún momento puede ser el mismo, pero en algún momento pueden ser diferentes. Uno puede ser el exportador, otro puede ser el proveedor, o otro puede ser el embarcador, ¿no es cierto? Entonces, eso también tendríamos que conocer y definir, ¿no? ¿Quién es el proveedor? ¿Qué hace el exportador? Pero en algunas ocasiones estos tres elementos pueden ser la misma persona. Y obviamente está ubicado en el país de origen, ¿no es cierto? En el país de donde uno va a comprar o va a importar. Los importadores, que es al revés, ¿no? Está establecido en el país de destino. Es el quien compra la mercancía, ¿no es cierto?, para posteriormente, no sé, revenderla o utilizarla o transformarla, etc. Ahora, las autoridades aduaneras, ¿no? Dentro de lo que son las autoridades aduaneras, permítanme, a ver. La primera pregunta, para poder ver, ¿no?, qué es una importación y cómo participa la aduana en esto. ¿Qué hace o cuál es la función de la aduana nacional dentro de un proceso de importación? ¿Cuál es la función que realiza la aduana en un proceso de importación? Vamos. ¿Qué creen que hace la aduana? Yo creo que es la de fiscalizar, ¿no? Que se cumplan todas las formalidades establecidas para que esa mercancía cumpla y pueda ingresar al país o pueda salir también. Excelente. Eric lo dijo. Fiscalizar. Sí, adelante. ¿Quién? Es la que también es la encargada también principal de controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar el tráfico internacional de mercancías. Correcto. Ya tenemos, ¿no? Fiscaliza, controla, ¿no? El tráfico, ¿no? El tráfico, el movimiento de mercancías, pero no solo de mercancías, ¿no? También fiscaliza y controla ¿qué? A los medios de transporte, ¿no es cierto? A las mercancías y además a las personas. También la aduana fiscaliza y controla a las personas, obviamente las personas que están involucradas dentro de lo que es el comercio internacional. Por lo tanto, entonces vamos a ir un poquito desmenuzando, pero no entrar en profundidad, pero para tener una idea. ¿Qué es lo que controla la aduana? O sea, ¿qué controla o cómo controla? Primeramente, para que vayamos un poquito, vamos a hablar de una mercancía X. ¿Qué controla la aduana con respecto a la mercancía? ¿Qué controla? Controla el cumplimiento de la normativa aduanera en los países, licenciado. Ya, eso es en forma genérica, ¿no? Eso es en forma general. Controla, dice, ¿no? Todos los procedimientos. Pero la pregunta está enmarcada con respecto a la mercancía. También. Adelante. ¿Sí? Controla Marta. todo lo que es la documentación del despacho aduanal. Sí, ¿hola? Sí, adelante, Marta, te escucho. Bien. Controla todo lo que es la documentación, uno de los documentos de respaldo justamente de toda la importación y bajo también lo que es bajo qué régimen está ingresando a nuestro país de Bolivia, ¿no? Excelente. Bajo un régimen especial y demás. Eso, ¿no? Entonces yo creo que más trata también el curso sobre estos regímenes aduaneros, ¿no? Sí. Menor cuantía y demás, o sea, todo. Y también la parte de si se van a beneficiar de una desgravación arancelaria, también la parte de los acuerdos, ¿no? Ingresaría en realidad todo, digamos, ¿no? Excelente, Eso. Marta. Bien, O sea, gracias. para mí, digamos. No, sí, está excelente, ¿no? Entonces, Marta también dio una definición, no definición, sino una explicación, pero también en forma genérica, ¿no? Ya lo dijo dentro de lo que es el procedimiento como tal. Es decir, cuando una mercancía ya llega a destino, ahí, ¿no? ¿A qué régimen se va a acoger? Si tiene o no preferencia arancelaria, si tiene exenciones, no exención, si está prohibida, si tiene certificaciones, autorizaciones, etc., ¿no? Pero
yendo al contexto de la pregunta, ¿qué controla en el tema de la mercancía? ¿No? Entonces, la aduana, ¿qué es lo que controla? Obviamente que la documentación, como también lo decían, que ampare, ¿no es cierto?, a la mercancía. Es decir, la factura comercial tiene que amparar a lo que físicamente se está trasladando. Puede ser términos, cantidades, ¿no? En volúmenes, ¿no? Entonces, controla eso, ¿no? La aduana controla en cuanto a la mercancía, ¿no es cierto?, que lo que está ingresando es efectivamente lo que está declarado, pero en la factura o en los documentos de embarque. Por un lado, la mercancía en cantidad, calidad, qué sé yo, ¿no? Origen inclusive, ¿ya? Entonces, ahora si nos vamos a los medios de transporte, como también dice que la aduana controla el ingreso y salida de medios de transporte. Entonces, ¿qué es lo que controla la aduana de un medio de transporte? Ya no de la mercancía, sino estamos hablando del medio de transporte. A ver, Eric. Que el transporte esté correctamente habilitado para el porteo internacional, que las descripciones del medio de transporte sean los mismos que están establecidos, ¿no? Ya sea el chasis y demás situaciones. Excelente. Bien, Eric. ¿Alguien más? Evidentemente. Que esté también debidamente registrado, licenciado. Sí. Registrado, autorizado por las entidades competentes, ¿no es cierto? En este sentido, ¿y cómo va a realizar? O sea, la aduana no va a entrar, ¿no? ¿No es cierto? El viceministerio no va a entrar a su página y decir, a ver, este medio de transporte tiene, no, es complicado. Simplemente el control que va a realizar es mediante su tarjeta de operación. Tenemos que saber que cada medio de transporte cuenta con una tarjeta de operaciones, ¿no? Individual por cada unidad de transporte. ¿No? Perdón, por cada medio de transporte. Entonces, y esa tarjeta de operaciones, ¿no?, tiene un vencimiento, ¿no? Un vencimiento, es decir, de enero a diciembre, es un ejemplo, estoy poniendo ejemplos, ¿no?, que está autorizado para poder realizar ese porteo o ese transporte internacional. Por lo tanto, la aduana, ¿qué es lo que verifica? Que su tarjeta de operaciones esté vigente, ¿no?, cuando está realizando ese tránsito aduanero. Obviamente, en el nuevo procedimiento, si ustedes ven, el año pasado se han modificado o actualizado 3 procedimientos, han salido el año pasado, 3 en un año. Y en el penúltimo establecía, tenía e indicaba, ¿no es cierto?, en el procedimiento que el transportista, decía, tiene que verificar, ¿no? No verificar, tiene que constatar o revisar que su plazo, ¿no?, su plazo de la tarjeta de operaciones esté vigente para realizar ese tránsito aduanero. ¿Por qué? Porque imagínense, pregunta, a ver, ¿qué podría suceder? ¿Qué podría suceder si en frontera, estamos hablando que ha venido una mercancía de ultramar por el puerto de Arica, se ha subido el contenedor a un medio de transporte carretero que lo va a traer hasta el destino, ¿no es cierto? Pero en frontera, vamos a suponer Tambo Quemado, hace el control aduana y le pide al transportista, señor, su tarjeta de operaciones. El transportista le entrega, pero está vencida. Había vencido hace 2 días atrás. 2 días atrás. Pregunto, ¿qué es lo que pasa en esa situación? ¿Qué creen que pasaría? Ya se considera como contrabando, le van a comisar la mercancía, le dirán que vuelva a puerto, o no sé, a ver. Licenciado. Sí, adelante, don Freddy, usted sabe eso. Sí, bueno, en las fronteras no piden la tarjeta de operación. Ya. Entonces está todo en el sistema. Entran con el número de NIT, la placa y con el número de manifiesto, todo eso. ¿Ya? Entonces verifican que está habilitado, bueno, te dan curso. En caso de que haya vencido la tarjeta de operaciones, automáticamente la aduana, bueno, en el sistema ya rojo que no puede más avanzar ese camión, ¿no? Y tampoco es, digamos, es considerado la mercadería en caso de que ya está vencido, no es un contrabando. Tiene la opción de renovar el trámite. Actualmente ya, bueno, ya es muy ágil, ¿no? Los trámites para renovación, por lo menos un día hasta 24 o 48 horas puede tardar. Ya. Entonces se paraliza el camión y
una vez renovado, nuevamente continúa con el tránsito, licenciado. Excelente. No, gracias, don Freddy. Entonces, evidentemente, esto de la sistematización, ¿no? Con la implementación del sistema SUMA, ¿no es cierto? Ya está mucho mejor, ¿no? Tendría que ser, porque ya todo está, como decía, por internet, ¿no? Por el sistema. Entonces, pero siempre hay que tener la recomendación para los que están en empresas de transporte, bueno, don Freddy ya lo sabe, que tienen que tener su tarjeta de operaciones que esté vigente. ¿Por qué? Como bien dice don Freddy, 1 o 2 días, ¿no? Pero ese 1 o 2 días, ¿quién es el perjudicado en ese 1 o 2 días? ¿Será el transportista? Podría ser, pero el más perjudicado es el importador, ¿no es cierto? Porque para el importador no es su problema del importador. Quien debería estar previniendo esta situación es el transportista, ¿no es cierto? Porque para el importador 1 o 2 días, ya su competencia ya ha llegado, ya ha vendido la mercadería. Entonces, ustedes saben que el comercio internacional es así, ¿no? Tiene que ser ágil, ¿no? Ágil, entra, sale, no puede parar o tratar de evitar que la mercancía esté parada en cualquier lugar. Sí, adelante. Y las tarjetas de operaciones ahora están emitiendo por 5 años, ¿no? Digamos, cuando excelente. A un socio. Lo más delicado es en los asuntos de los permisos ocasionales, por ejemplo, que te dan solamente para tres meses. 3 meses. Entonces, eso sí es muy importante porque, los chilenos controlan cada documento y si está vencido, entonces automáticamente igual te paralizan en el tránsito. Qué bien. Gracias, don Freddy, por esa aclaración, ¿no? Entonces, ya sabemos que son por 5 años, ¿no? Y los ocasionales que ya son por meses, que tal vez de eso tendríamos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque el perjuicio también es para el transportista, porque sabemos que mientras más viajes haga el transportista, mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos que estar en eso, ¿no? Tener los documentos al día, ¿no? Que se actualizados, etc. Entonces, ya hemos visto el tema de la mercancía y los medios de transporte, lo que controla. Y también dice a las personas, ¿no? A las personas. Pero en este caso, ¿cómo controla una persona? ¿No? ¿Cómo lo controla? Esto más se refería o hace referencia en las zonas francas, ¿no? O cuando haya no sé si conocen la aduana interior o han ido a alguna aduana, aeropuerto, aduana interior, cuando existían las zonas francas, ¿no? ¿Qué hace? Controlan, hay un control de ingreso para que no te lo saques, por ejemplo, ¿no? Algún producto, sustracción de una prenda aduanera, podría ser por ese lado, ¿no? Pero más se daba en lo que son las zonas francas. Pero más nos vamos a abocar en este caso a lo que son las mercancías y los medios de transporte. Fiscaliza, como bien dice, controla y fiscaliza. Decían, ¿qué fiscaliza? La fiscalización viene a ser posterior, ¿no? Y ustedes saben que en temas tributarios, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando ya fenece el plazo, la prescripción. La prescripción en el tema tributario, actualmente, si revisamos el código tributario, está en 8 años, ¿no? O 10 años, va a llegar a partir de este año. Entonces, imagínense, la aduana nos puede fiscalizar durante todo ese tiempo, unos 8 años, cualquier momento, ¿no? Cualquier momento. Y una fiscalización, ustedes ya saben, ¿no? Que nos pueden hacer reiteros, puede haber una falsa declaración, sanciones, multas, contravenciones, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que hace la aduana. Controla, fiscaliza, ¿no es cierto?, todo lo relacionado con el comercio internacional en cuanto a la mercancía y los medios de transporte. Para no irme sin preguntar otra vez, ¿no? Estas cositas que tenemos que identificarlas. Medios de transporte y unidades de transporte es lo mismo. Medios de transporte y unidades de transporte. Vamos a ver. No es lo mismo. No es lo mismo porque un medio de transporte es autopropulsado. En cambio, una unidad de transporte es lo que se puede cargar. Puede ser un contenedor, puede ser un pallet, ese tipo de cosas. Excelente. Entonces, ¿un medio de transporte será aéreo? Eric. Sí, claro que sí. El medio de transporte es aéreo. Ahí también estamos equivocados, porque el medio de transporte no es aéreo, sino es el modo, ¿no? Modo aéreo, medio avión. Ahí ya tenemos, como tú decías, es autopropulsión, ¿no? Entonces, el medio de transporte, ¿no es cierto? El medio de transporte es el avión.
El medio de Perfecto, transporte perfecto. es el camión, es el tren, ¿no? El modo aéreo, marítimo, fluvial, ¿cierto? Entonces, y las unidades de transporte, unidades, son todas aquellas que no cuentan, que no tienen una propulsión propia, es decir, que no se pueden mover por sí solos. Ejemplo, si nosotros cargamos en un contenedor, el contenedor por sí solo no se puede mover, necesita de un medio de transporte, ¿no? De un medio de transporte. Bien, interesante, muy bien, ya hemos visto la diferenciación, ¿no es cierto?, de algunos puntos que estamos viendo necesarios explicarlos. A ver, también existen las autoridades competentes, ¿no es cierto?, que intervienen en un proceso de importación. Tenemos el SENASAC, UNIMED, ANH, ¿no?, como ejemplos, los transportadores internacionales y los despachantes de aduana. A ver, dentro de las autoridades competentes, el SENASAC, ¿cómo interviene, ¿no?, cómo interviene en un proceso de importación? ¿Cuál será la función de un SENASAC? A ver, si me permiten, voy a pedirle a Natalia. Natalia, ¿estás en sala? Sí, licenciado. ¿Qué crees? ¿Qué opinas? ¿Cuál será la intervención que tiene el SENASAC? Emite permisos, permiso fitosanitario puede ser. Ya, el SENASAC emite certificaciones, ¿no? Certificación. Es decir, por ejemplo, si nosotros estuviéramos importando alimentos, ¿no?, en forma general, ¿qué certificado necesitamos para importar alimentos? Inocuidad alimentaria. Excelente, ¿no? El certificado de inocuidad alimentaria. Si estuviéramos importando animales, el fitosanitario, tenemos mamaderas, etcétera, ¿no? Diferentes certificaciones dependiendo del producto que vamos a importar. Y estas certificaciones, ¿qué nos dicen? ¿No? Por ejemplo, en alimentos, ¿no? Esta certificación del SENASAC nos dice que esos alimentos están aptos, ¿no?, o son aptos para el consumo humano, ¿no? Nos está avalando que sí se puede consumir. Obviamente, si no, no emitiría y ese producto ya se constituiría como un producto prohibido, una mercancía prohibida de importar. Por otro lado, si fuesen animales, ¿qué nos estaría diciendo ese certificado, ¿no? Que ese animalito está libre de alguna enfermedad, ¿no? No tiene ninguna enfermedad, cuenta con todas sus vacunas, porque si entra un animalito enfermo puede contagiar, ¿no es cierto?, a los demás, etcétera, ¿no? Las flores, las semillas, plantas, ¿no?, que no tienen ninguna plaga, etcétera. Entonces, las certificaciones nos dicen, ¿no?, si son aptos, están bien, no tienen problemas, no hay enfermedades, etcétera. Y eso, dependiendo del producto a ser importado, ¿no?, nos va a emitir el SENASAC. Ahora tenemos, por otro lado, también las autorizaciones, por ejemplo. Las autorizaciones que se denominan autorizaciones previas, ¿no? Y las autorizaciones, es decir, tenemos que tener una autorización, como alguien decía, Natalia, un permiso, ¿no? Antes de, tenemos que tener con esa autorización. Entonces, para poder entender un poquito, ¿qué productos creen ustedes que requiera de un permiso para la importación, de una autorización? A ver. Los vehículos, licenciado. Jonathan, vehículos. No. ¿Sustancias controladas? ¿Sustancias controladas? Ariela, ya, sí, sustancias controladas, ¿no? Los precursores, ¿no? Porque evidentemente un precursor, por ejemplo, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un aditivo, digamos, ¿no?, para producir la droga. Por lo tanto, esa importación es controlada. Y tiene la lavandina también, ¿no, licenciado? Exacto, ¿no? La lavandina, la acetona, digamos, ¿no? Hablando el queroseno, ¿no?, hablando de lo que son los precursores. Pero si nos salimos de ahí, ¿qué otros productos creen que requieren de alguna autorización? Alimentos y bebidas, licenciado. No. Los refrigeradores. Autorización previa, no, necesitan certificación.
¿Y las municiones y las armas? ¿Perdón? Las prendas ¿Las municiones textiles. y las armas? Betzel, no te entendí un poquito mejor, a ver. ¿Prendas textiles? Sí, los textiles, sí, ahora sí. Las zapatillas, ahora sí, ¿no? También. También los muebles, licenciado, muebles. Los muebles, autorización previa. Más me da una certificación, si son de madera, tendríamos que ver si no lleva ninguna plaga, ¿no? Sí, justamente. Certificaciones, ¿no? Por eso les digo, tenemos que... Autorizaciones previas. La autorización es algo que tenemos que pedir con anticipación, ¿no? Mientras que la certificación la sacamos cuando ya está acá en la aduana de destino, ¿no? Entonces, de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Esas antenas parabólicas que vemos, ¿no? Para el tema de canales, ¿no? Por TV, esas necesitan una autorización previa. Y las autorizaciones previas las emiten dependiendo del producto, ¿no? Las entidades que están para ello. Precursores, Ministerio de Gobierno, ¿no? Si hablamos de las antenas, el Ministerio de Telecomunicaciones, ¿no es cierto? Es decir, dependiendo del producto, si requiere de una autorización, tenemos que ir a la entidad, ¿no? A la entidad que nos dice que ella nos va a emitir, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando queramos hacer alguna importación. Es decir, tenemos que cerciorarnos si necesita de alguna certificación o necesita de alguna autorización. Pero yo soy un importador y no conozco nada de aduanas, ¿no? Nada. ¿Cómo sé que mi producto que yo quiero importar necesita de alguna certificación o de alguna autorización? ¿Cómo haría? ¿A quién tendría que preguntar? Senavex, licenciado. No. Están en el arancel. Correcto. Ustedes ya han pasado nomenclatura. Entonces han debido ver que en el arancel, si ustedes clasifican un producto, ahí les va a pedir si requiere un certificado o si requiere una autorización. Y está más detallado, inclusive, ¿no? Les va a decir qué institución es la que va a emitir, etcétera. Entonces, qué decreto, bajo qué norma. O sea, está todo explicado. Por lo tanto, obviamente, si yo no conozco, soy importador, tal vez tendría que ir a de alguien, ¿no? A que me asesore, tal vez a una agencia despachante de aduanas, para decir, mire, quiero traer esto que necesito. Pero ya que ustedes están pasando este curso, ya no van a necesitar tanto de ir, ¿no? A una agencia para que les asesoren, sino ustedes mismos ya van a saber, ¿no? Tal vez a un familiar que quiere importar algo, ustedes ya tendrían que decirles, mire, esto necesita, esto no, esto sí puedes y esto no. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando importamos un producto que no sabemos que si requería alguna autorización, una vez que ingresa al territorio aduanero nacional y no cuenta con esa autorización previa, ese producto se considera en una mercancía prohibida y está sujeto a comiso, es decir, que la aduana nos va a quitar. Y lloremos, patalemos, lo que queramos, no vamos a poder recuperarla, ¿no? ¿Y eso por qué? Por no saber este puntito, ¿no? De que había necesitado una autorización previa. Por lo tanto, es muy importante, señores diplomantes, que conozcamos, ¿no? Conozcamos cuáles son los productos que requieren de alguna certificación y o alguna autorización, ¿ya? UNIMED es otra institución que se encarga de regular, ¿no? De regular el ingreso de medicamentos. Y no solamente medicamentos, sino todo lo que se relaciona con el tema facial, podríamos decir, perfumes, cremas, ¿no es cierto? Algo que tenga que ver con la piel tiene que tener un control de UNIMED. Es decir, ¿qué es lo que hace UNIMED, por ejemplo, de un medicamento? Ahora, imagínense, en esta pandemia, ¿no es cierto? Hay productos nuevos que están queriendo comprar, etcétera, pero ¿cuál es el tema? UNIMED, ¿qué hace? UNIMED les da, registro, ¿no? Los registra. Les tiene que dar el registro sanitario para que puedan importar las mercancías. Un favor les voy a pedir, me dan un minutito, por favor, un minutito, un segundito.
Bien, gracias, perdón, me van a disculpar. Entonces, eso, ¿no? Tenemos que saber, ustedes tienen que conocer qué productos son los que necesitan certificación. Estábamos hablando de los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que hace UNIMIT? Registra ese medicamento para que posteriormente se pueda importar ya en grandes cantidades. Si no, se considera en un producto prohibido. Una preguntita. Sí. Adelante. Gracias. Si me permite analizar un pequeño caso de una anécdota que yo tuve volviendo al tema de Senasac. ¿Ya? Hace un par de años yo estaba haciendo una tesis, un proyecto, donde, bueno, la idea era pues traer camarones desde Ecuador. ¿Ya? El motivo era sencillo, ¿no? O sea, son los líderes mundiales en la producción, en la exportación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese producto, bueno, acá no lo tenemos, ¿verdad? Solamente tenemos, bueno, vamos a decir que una gran parte es lo que viene de contrabando de Perú. ¿Ya? Estuve justamente yo buscando estas autorizaciones y permisos para que yo pueda traer y no tenga problemas, y me derivaron a la Dirección de Biodiversidad, al M-Maya, me derivaron al Senasac, mandé mis cartitas al Senasac, tuve la entrevista con unos funcionarios de recursos hídricos y lastimosamente no había, justamente estaban en ese entonces desarrollando el manual de manejo de recursos hídricos, entonces no tenían la menor idea de lo que era un camarón, solamente se estaban limitando a los peces. Es por eso que yo volví a la Dirección de Biodiversidad y tras insistir, digamos, para que me dé la autorización, me respondieron con una carta que decía que los camarones, bueno, la idea era no solamente traerlos para el consumo, sino para reproducción. Me dijeron que al considerarse una especie exótica, pues no podría ser ni transportada, ni comercializada, ni etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo les pedí que me den una definición de qué es, pues, exótico. Exótico, pueden decirlo así nomás, ¿no? Yo incluso me tomé la libertad de agarrar y estudiarme toda la ley de la madre tierra para que me digan que es una especie exótica y todo esto, ¿no? En fin, al final no se pudo hacer, ¿no? Se quedó el proyecto solamente en prefactibilidad por este tema por el tema del principio precautorio con especies exóticas que pueden depredar los ambientes y demás. ¿Cómo se podría dar factibilidad? Yo me quedé con la duda hasta el día de hoy. ¿Cómo se podría solucionar, digamos, este tema legal? Porque al fin y al cabo uno va al lado del trópico de Cochabamba y Virgarzama y todo eso, y resulta que los camarones, los langostinos y todo esto, los tienen ahí. Y lo triste es que ni siquiera los están reproduciendo, los están usando como adornos, como distracciones, ¿no? Como simple curiosidad, digamos. O sea, legalmente me lo están prohibiendo, sin embargo, en el Alto, en la Feria 16 de Julio, en Cochabamba quién sabe dónde más habrá. Gracias. Bien. No, sí, es bueno. A ver, hay algunas que salen, disculpe, ¿no? Tal vez de lo ridículo en el tema de las respuestas que nos pueden dar algunas entidades. En primer lugar, los camarones, ¿no? O langostinos, etcétera, están considerados dentro de lo que son los mariscos, digamos, en forma genérica, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero importar mariscos, ¿no es cierto? Ya sean camarones, langostinos, lo que sea, puedo importarlos. Obviamente, esto va a tener un tratamiento tal vez un poco especial, porque necesitan vamos a hablar de un embalaje, por ejemplo, especial, donde tienen que venir con hielo seco para mantenerlos, porque si no, se arruina, ¿no? Debe ser un producto perecedero. Por lo tanto, para poder importar este tipo de productos, solamente yo necesito de una certificación que me la va a emitir el Senasac. ¿Por qué? Porque es un alimento. No puede haber una autorización, no existe, o sea, una autorización para importar camarones, o sea, medio que no va. Ahora, yendo a lo que son los exóticos, lo que decía, la ley, ¿qué nos dice la ley, nuestra ley de aduana, ¿no? Nuestra ley de aduana, que evidentemente eso vamos a aplicar, pero para la exportación. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros exportar productos
denominados exóticos, y muy buena el punto de vista que nos dijo el compañero, porque habría que definir, ¿no es cierto?, qué es exótico y hasta dónde su alcance para poder decir, sí, este producto está dentro de lo exótico, porque lo que más precautelan es lo que está en peligro de extinción. Por lo tanto, nosotros no podemos exportar, por ejemplo, un animal que está considerado dentro de nuestro hábitat como peligro de extinción. Pero eso vicuña, ¿no, licenciado? Claro, habría que ver también, ¿no?, cuáles son los animales que están considerados en posible de extinción. Pero, ¿no es cierto?, eso se da para las exportaciones. Pero si yo quiero importar, lo único que yo tendría que haber presentado es el certificado de inocuidad que me va a avalar, ¿no es cierto?, que ese alimento, porque es un alimento y además es perecedero, que sale con un despacho inmediato, viene con hielo seco, etcétera, ya esa es otra cosa, ¿no es cierto? Pero nada más, o sea, de que no haya podido combinar su proyecto por el tema de que, como le digo, hasta ahí yo le puedo decir que no es el único, digamos, que está dentro de eso. Muchos, acá, bastantes. Usted ve en las temporadas donde se consumen mariscos, ¿no es cierto? No sé si es en Todos Santos, Semana Santa, etcétera. ¿De dónde entra? Entra del Perú, entra de Chile, traen los mismos pescados, ¿no?, de otros lados, pero ingresan con una certificación del SENASA. Más allá, no tienen ninguna otra, ¿cómo le podría decir?, prohibición o norma que establezca que no se puede. Eso es lo que yo le podría responder, ¿no? Perfecto, muchas gracias, profe. Ok, bien. Entonces, ya hemos visto lo que es UNIMED y la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos, cómo interviene en un proceso de importación, en las importaciones, ¿no es cierto? Controla el tema de simplemente, ¿no?, del tema de los productos de, qué sé yo, diésel, gasolina, diésel especial, etcétera, se controla, ¿no? Ellos autorizan, ¿no?, cuánto va a entrar, cuánto no va a entrar, pero en tema de hidrocarburos. Tenemos los transportadores internacionales, lo que acá nuestro amigo, compañero nos ha aclarado muy bien, pero hay el marítimo, el aéreo y el carretero, también tenemos el fluvial y además tenemos productos. Nosotros, hay una empresa de transporte por ducto. ¿Qué es por ducto? Lo que nosotros exportamos, por ejemplo, el gas. ¿Cómo se exporta el gas? Por ductos, ¿no? Y ese es un medio de transporte que está manejada por la ANH, sí, están manejando que antes se denominaba Transredes, ¿no? Transredes antes era la empresa de transporte por ducto, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro medio de transporte. Por lo tanto, estos medios de transporte los sacaremos al marítimo porque no tenemos nosotros puerto, tienen que estar autorizados, ¿no?, por la aduana nacional para poder realizar, como se denomina, el transporte internacional. Es decir, que se cruzan una o más fronteras, ¿no? Tiene que haber una autorización para este tipo de empresas. La pregunta es la siguiente. Si nosotros, es decir, ¿no?, en el tema del transporte, llegó un contenedor, ¿sí?, de ultramar, Arica, lo traemos en un medio de transporte carretero, ¿sí?, ¿no?, autorizado, lo trae hasta aduana interior, ¿sí?, y de ahí tenemos que llevarlo a Cochabamba, es decir, de la aduana interior La Paz lo vamos a llevar a la aduana interior Cochabamba, esa misma mercancía. La pregunta es la siguiente: para poder traer de Arica hacia La Paz estamos utilizando un transporte internacional, porque está traspasando la frontera. Pero cuando tenemos que llevar una carga de la aduana interior La Paz a la aduana interior Cochabamba, también tendríamos que utilizar un medio de transporte denominado internacional, o ya podríamos trasladar esa mercancía con camiones nacionales, ¿no?, dentro del territorio nacional. Si no se ha cumplido el régimen de importación, por ejemplo,
tiene que embarcarse en un transportador internacional o un transporte con porteo nacional que esté autorizado. Gracias, Eric. Ariela o Jonathan. Si ya se hizo la nacionalización respectiva, ya puede enviarse a otros departamentos, licenciado. Excelente. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice, no? Porque esa mercancía todavía no está nacionalizada. Por lo tanto, sigue bajo el control aduanero. Sigue bajo el control aduanero. Entonces, sí o sí tiene que ser transportado en una empresa denominada internacional. Pero ya cuando esta está nacionalizada, en libre circulación, ¿no? Porque ya se constituye o se considera mercancías en libre circulación, estas ya pueden ser transportadas en colectivos, aviones, camionetas, vehículos privados particulares, etcétera, ¿no? Porque ya está nacionalizada. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Bien, seguiremos con algunos conceptitos. Dice consolidadores y desconsolidadores. ¿Quién me puede dar? A ver, yo voy a, ya más o menos ya estoy viendo, ¿no es cierto?, quiénes son los que están participando, ¿no? Ya los estoy conociendo solamente por la participación. ¿Qué serán los consolidadores? Julia Adela, ¿estás en sala? Carla Flores. Alexander. Sí, licenciado. Alexander, ¿qué puedes decirme? ¿Qué son los consolidadores? Podemos relacionarlos con agrupar y desagrupar mercancías. Por ejemplo, para el tema de la carga aérea, lo que realiza el TAP y lo que realizan todos los forwarders. ¿Ya? El TAP puede funcionar como un consolidador de carga porque tenemos un solo avión carguero. Traemos carga consolidada porque estamos trayendo en un solo medio de transporte, pero ¿qué es lo que nos trae el TAP, por ejemplo? Nos trae mercancías de muchas personas. Puede haber cientos de clientes en un avión carguero, y para que cada uno pueda obtener su partecita física y documentalmente, tenemos que realizar la desconsolidación, o sea, la desagrupación. Correcto. de la desagrupación. O sea, para eso le entregamos físicamente y documentalmente al importador. Lo mismo funciona con el transporte marítimo, que se hace las desconsolidaciones en puerto. Excelente. ¿Listo? Eso es, ¿no es cierto? Es agrupar, juntar, ¿no es cierto?, mercancías de varios consignatarios en una unidad de transporte, ¿no? En este caso tal vez el contenedor, ¿no? Y después ya en la desconsolidación, que obviamente no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Tiene que ser una empresa, en este caso las únicas son los forwarders, ¿no?, que están consideradas como consolidadoras y desconsolidadoras. Una persona natural no puede realizar esta operación, y eso es, ¿no? En origen se agrupan, se juntan, y en destino se desagrupan o lo separan, ¿no? Cada uno con su carga. Ese es, en términos generales, ¿no? Ya más allá qué documentos o no, eso ya tendríamos que verlos dentro de lo que es el proceso ya de una importación. Bien, aquí están las modalidades que habíamos visto, ¿no? Carretero, férreo, tenemos el marítimo, las barcazas por el tema fluvial, tenemos el avión, ahí están las redes o los ductos, lo que les estaba indicando, ¿no? Y entramos ya un poquito a lo que son los documentos. Tal vez ustedes ya en algunos módulos ya han visto, ¿no? Pregunto, ¿cuáles serán los documentos necesarios para una importación? Necesarios para una importación. Los que señalan la Ley General de Aduanas y los procedimientos, la factura comercial, la lista de empaque, documentos de embarque, ya, que la factura comercial indique el término de compra, el medio internacional de pago, ya sea por SWIFT bancaria, ya, por SWIFT la transferencia, para países limítrofes o con convenio que vamos a desgravar, los certificados de origen. Excelente, ¿no es cierto? Ahora,
Está bien, son todos aquellos que lo que decía está en nuestro reglamento y además en el artículo 111, si lo queremos verificar, ¿no? Estos son los documentos necesarios para una importación. Pero para una importación, y dependiendo del producto, ¿no es cierto? Porque puede variar para unos sí y para otros no. Pero lo que sí tenemos que tener es la factura comercial, ¿no? La lista de empaque solo y siempre la aduana nos va a exigir una lista de empaque cuando la mercancía o el producto sea heterogéneo, ¿no? Heterogéneo. Si es homogéneo, bueno, la misma factura nos puede servir como una lista de empaque. No va a ser un documento exigible la lista de empaque si estamos transportando o importando mercancía homogénea, ¿ya? Por otro lado tenemos los documentos de embarque, ¿no? Los documentos de embarque que se difieren, ¿no es cierto?, dependiendo del modo de transporte. Si es aéreo, vamos a tener nuestra guía aérea. Si es marítimo, vamos a tener el BL o Bill of Lading, como se denomina. Si es el tema carretero, ¿cuál será el documento de embarque en el tema carretero? El CRT, licenciado. Correcto, correcto, ¿no? ¿Y el MIG-DTA será o no? No, el CRT es, licenciado, es un documento de embarque, ¿sí?, es un contrato de transporte internacional. Correcto. ¿Por qué se denomina? Adelante. El CRT es el documento de respaldo. ¿De respaldo? El CRT es el documento de embarque carretero. Y ¿por qué son documentos de embarque? Porque son contratos de transporte, ¿no? Son contratos de transporte. ¿Y por qué? Porque además va el costo del flete que nosotros denominamos, ¿no? Por cuánto nos va a traer, estipulan en los documentos de embarque. Mientras los manifiestos son genéricos, ¿no? Es todo lo que trae en forma genérica. Y como se dice, no se manifiesta, son los manifiestos. Pero ya los documentos de embarque se diferencian porque son contratos de transporte, contratos de transporte. Entonces, tenemos la lista de empaque, los documentos de transporte, la factura comercial, los tres primeros indispensables que tendría que tener. Ahora, dependiendo de la mercancía, podemos tener lo que les decía, ¿no? Las certificaciones, el certificado de origen que alguien nos decía, el tema de las autorizaciones, ¿no?, etcétera. Entonces, y ahí están los SWIFT bancarios, las pólizas de seguro, etcétera. Entonces, en síntesis, el tema, a ver, en tema de comercio internacional, el seguro de mercancía, la póliza de seguro. Dentro de lo que es el comercio internacional, ¿es obligatorio asegurar la mercancía? ¿Contar con una póliza de seguro? Sí, es obligatorio. Muy bien, Eric. No es obligatorio, licenciado. Como ya tenemos dos. No es cierto? Entonces, alguna de esas que nos dice los conceptos o los principios, no sé, en forma genérica no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio porque, bueno, depende del cliente. Si uno quiere asegurar, lo asegura, pero si no, no. Pero para temas, que también lo vamos a ver, ¿no?, si nos alcanza el tiempo, para temas de determinar o encontrar la base imponible, sí o sí tenemos que considerar el seguro. Pero ya vamos a ver más adelante si tenemos una póliza y si no, ¿qué hacemos?, ¿no? Pero para temas de la base imponible sí se tiene que considerar el seguro, ¿ya? Bien, a ver, acá tenemos los certificados fitosanitarios que hemos ido hablando, el certificado de origen, que es muy importante. A ver, dentro del certificado de origen, una consultita. ¿Qué es lo que avala el certificado de origen? ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir el certificado de origen? O sea, ¿qué nos quiere decir en un proceso de importación? Que una mercadería es originaria de ese país, que ha sido fabricada en ese país. El origen de la mercancía, Ariela, ¿no? Sí. Yo les hago una consulta. O no una consulta, una pregunta, ¿ves? Yéndonos hacia, para entender muy bien. Si nosotros nos vamos a Iquique, ¿no es cierto? Viajamos a Iquique, ¿no? Y entramos a la Sofri, ¿no? No sé si algunos conocen, ¿no? La Sofri, hay ropa, hay de todo, de todo. Entonces, nos compramos, ¿no? Nos compramos unas chamarras, una caja de chamarras, pero son coreanos. Evidentemente, todo es coreano allá, ¿no? Todo es coreano, todo lo que llega.
son coreanas, ¿no? Las chamadas son coreanas. La pregunta es la siguiente. O sea, llegamos aquí a La Paz, ¿no? A Bolivia, ya, con nuestra caja de chamarras coreanas. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la procedencia y cuál es el origen de este producto? El origen sería Corea y la procedencia sería Chile, el último país que exporta, o donde se hace la exportación. A ver, un segundito. A ver. ¿Qué dice, a ver, Rosalía? ¿Estás, Rosalía? Melissa Nieto. Sí, doctor, yo coincido con Eric. La procedencia sería China, perdón, el origen sería China y la procedencia sería Chile, que es el último lugar en el que se ha hecho la importación. Ya, excelente. Por lo tanto, la pregunta genérica, ¿qué es lo que avala el certificado de origen? ¿El origen de la mercancía o la procedencia de la mercancía? El origen de la mercancía. El origen. ¿Alguien tiene algo contrario? Bien, ¿no? Entonces, evidentemente avala el origen, ¿no? Que en algunos casos puede ser que es del origen y también la misma procedencia, ¿no? Si son importaciones directas, por ejemplo, sin que el producto permanezca en un tercer país. Entonces, no confundamos, ¿no? Que el certificado de origen lo que avala es el origen de la mercancía y no así la procedencia, que en algún momento, como les digo, puede coincidir tanto origen como la procedencia. ¿Ya? Bien, hasta acá viendo un pequeño conceptitos y demás de lo que, para entrar recién vamos a entrar a lo que es el régimen de importación. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, duda? Licenciado. Sí, adelante, don Freddy. Con respecto a las documentaciones de importación, actualmente para el transporte, para la internación de las mercancías del exterior, particularmente en tránsito de Arica o de cualquier otro país, ya están, están pidiendo lo que se llaman el DAM, Declaración Aduanera de Mercancías, y para las empresas consolidadoras lo que es el MCC. Ya. Entonces, en ese documento ya están, resumidas todas la factura comercial, la lista de empaque, porque en el momento de la compra de la mercancía tienen que elaborar ese documento, ¿no? Me parece el cliente o el importador o la agencia aduanera. Correcto. Entonces, sin ese documento no puede internarse tampoco, licenciado. Correcto. Tiene toda la razón. Pero en este sentido habría que hacer una diferenciación, ¿no? Entre cuáles son los documentos soporte y cuáles son los documentos aduaneros, ¿no? Porque hay una diferenciación. Es decir, si nosotros vemos nuestra Ley General de Aduanas, ¿no? Nos dice documentos soporte de la declaración. Y ahí están factura, lista de empaque y todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero esos son documentos comerciales, ¿no? Que sí o sí son necesarios e imprescindibles para una importación como tal, para un despacho aduanero. Muy diferentes son los documentos aduaneros, ¿no? Pregunto, ¿cuáles serán los documentos aduaneros? ¿Un documento aduanero será la factura comercial? Bueno, como usted dice, son soportes aduaneros. Podría ser, digamos, el manifiesto de carga internacional, CRT. ¿Esos cuáles serían? ¿Esos son documentos aduaneros? ¿El CRT? Soportes aduaneros. Soporte. Ya, correcto. Porque los documentos aduaneros, ¿cuáles serían un documento aduanero? La factura comercial. No. La DAM, la DIM. Ya. Esos son los documentos aduaneros, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, en la interpretación también, ¿no? En la interpretación que tendríamos que dar. Si bien en el nuevo procedimiento, porque con el nuevo sistema SUMA nos dice
para la internación, ¿no es cierto? Se debe, dice, ¿no? Para que pueda el transporte pueda salir de Arica, etcétera, tiene que tener la DAM, porque ahí en el MIC inclusive, perdón, tiene que colocar el número de la C que antes denominábamos, etcétera, ¿no? Pero esos son documentos que por la nueva, ¿cómo le podría? Implementación del sistema se pide, pero no son exigibles para una declaración, o sea, para un despacho como tal, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos viendo en este momento es el régimen de importación, es decir, ¿qué necesito para nacionalizar una mercancía? Si bien la DAM se constituye en un documento, pero en este caso aduanero, ¿no? Aduanero, pero para el tránsito aduanero, ¿no? Para el transporte, para que le habiliten, le autoricen que sí puede salir de Arica con destino a una aduana de destino, ¿no es cierto? Pero cuando ya estamos hablando de un proceso de importación o un despacho de importación, tenemos que regirnos en lo que nos pide nuestra ley y nos dice documentos soportes de la declaración. Y ahí sí o sí, porque la factura, esos no son reemplazables, no se pueden reemplazar. Inclusive ni el MIC ni el CRT, que llevan la misma información, pero ¿qué dice la ley? No. Tiene que tener el CRT y además tiene que tener el MIC, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso tendríamos que interpretar, ¿no? Como les decía, ¿cuáles son los documentos soporte? Y cuáles son, podríamos decir, los documentos aduaneros, ¿no? Exigibles, pero para una internación. Con el nuevo sistema SUMA se ha implementado la DAM, como dice, ¿no? Y si nosotros, eso es para que pase. Ahora, si se quiere quedar, ¿no? Si vamos a descargar, por ejemplo, que usted también conoce, don Freddy, si vamos a descargar ese producto, ya no necesitamos, es decir, tenemos la DAM y además tenemos que tener la DIT, ¿no es cierto? La DIT, porque la DIT ya es el documento de ingreso a depósito. Pero esos documentos son aduaneros, no son documentos soportes de una declaración para una importación. Pero la aclaración que hace don Freddy está muy bien, ¿no? Está muy bien para conocer. Ahora sí se requiere de un documento que es la DAM, documento aduanero, que para poder transitar, salir, ¿no? Autorizar que salga el camión de Arica, tiene que tener este documento. Muy bien, don Freddy, gracias por su aclaración. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta más, pregunta. Bien, entonces, ¿qué es el régimen de importación? Bueno, el objetivo nos dice establecer las directrices necesarias, la aplicación del régimen aduanero de importación, ¿no? Importación para el consumo conforme a la normativa aduanera vigente, ¿no? Ustedes también tienen que tener en cuenta que la ley de aduanas que tenemos o que encontramos en el mercado ya ha sido modificada y hasta el momento no ha salido una nueva ley, digamos, que ya reemplace, ¿no? Siguen habiendo las actualizaciones en lo que concierne a nuestra ley. Y para ello también nosotros tenemos que estar actualizados, porque no podemos manejar una norma que ya ha pasado, vamos a entrar en problemas. El alcance, dice que el alcance son para todas las administraciones aduaneras ubicadas en el territorio nacional. La base legal, todas las normativas al régimen, incluyendo leyes específicas dependiendo del producto a ser importado. Por ejemplo, precursores. Tenemos que tomar en cuenta la ley 1008. ¿Qué dice la ley 1008 para la importación de estos precursores? Las responsabilidades dice que están para los servidores públicos y las administraciones aduaneras, concesionarios, depósito, etcétera, ¿no es cierto? Pero esta responsabilidad, o sea, ¿cuál es la interpretación que se da? Dice que estas entidades, ¿no? Los servidores públicos, son responsables, ¿pero de qué? De hacer conocer, de hacer cumplir la norma, en este caso el régimen de importación a consumo. Esa es su responsabilidad de estos funcionarios. Por ejemplo, de las administraciones aduaneras, su responsabilidad es de que se cumpla la norma. De los depósitos aduaneros, lo propio, que se cumple el régimen de depósito aduanero, ¿no? Para el régimen de importación a consumo. Es decir, no tienen responsabilidad
si hago esto me van a sancionar. No, no, no. La responsabilidad se da a aquellos son responsables de hacer cumplir, ¿no?, la normativa aduanera, dependiendo del régimen al que está siendo adecuado una mercancía. Aspectos generales. Dentro de los aspectos generales, ¿qué nos dice? A ver. Registrarse. Ustedes saben ahora que ya tenemos que manejar lo que es el sistema SUMA. Solamente en aeropuertos, estimados diplomantes, todavía se maneja el sistema SIDUNEA, pero en aeropuertos, ¿no? Seguramente de acá que ya ingresó, han implementado ya, pero ha habido fallas. Ha habido fallas y han vuelto al sistema SUMA, ¿ya? Perdón, al sistema SIDUNEA. Entonces, en las únicas administraciones que se sigue manteniendo el SIDUNEA son en aeropuertos. Por lo demás, ya todo está implementado el sistema SUMA. Ahora, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Pregunto en sala y quisiera que me responda, a ver, los que no están participando, que ya los estamos conociendo. Julie, Adela, ¿está en sala? Sí, licenciado. Julie, la consulta. ¿Qué necesito? Dices registrar, ¿no? Para realizar una importación. Es decir, tú, Julie, quieres importar algo de Alemania. ¿Qué tienes que hacer primero? Primero conversar con qué producto voy a traer. Ya. Es decir, ya acá en nuestro país, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Registrarnos, ¿no es cierto? Nosotros como importadores y todos los operadores tienen que registrarse ante la aduana nacional. Yo importador, sí, claro, ¿no es cierto? Me tengo que registrar para decirles a la aduana, señores aduana, yo voy a importar, por favor, quiero que estar registrado, autorizado para poder importar, ¿ya? Por lo tanto, y dentro de eso existen diferentes, ¿no?, modalidades. Hay los presenciales y los no presenciales, ¿no?, en el tema de importadores. Los presenciales vienen a ser los importadores habituales, ¿no? Y los no presenciales pueden ser los importadores ocasionales, que alguna vez nada más vamos a importar. Pero para cualquiera de esas modalidades tenemos que registrar. Y lo propio las agencias despachantes de aduana tienen que registrarse, ¿no es cierto?, para poder realizar estas operaciones. Ahora, sí, adelante. Una preguntita, por favor, sí. Algún momento yo estaba haciendo también unas compras de una página web china. Creo que no era muy alto el monto, ¿no? Yo cuando fui a la aduana hice el registro justamente como ocasional, ¿verdad? Solamente para un mes nos dan este permiso de importación. ¿Ya? Sí. Y bueno, resulta de que no había sido tan necesario por el tema del monto que tenía que registrarme, que eso ingresaba directamente. Sin registrarse. No. Exacto, o sea, simplemente hice una compra de la página y directamente por DHL entró todo y me llegó, digamos, no me pidieron en ningún momento, o sea, pese a que ya había hecho yo el registro de importador, en ningún momento me pidieron ese documento. No, perfecto, ya, excelente. Bien, Roberto, lo que pasa es que cuando uno se registra, no nos van a dar, si bien nos dan un documento, pero ese documento no es exigible, ¿no?, para ningún despacho. Lo que sí es que cuando no estamos registrados, no estamos, por más que sea que compre de lo que usted, por ejemplo, de internet, ¿no?, y quiero importar, y si no estoy registrado, entonces, si yo acudo a una agencia aduanera o hago un despacho de mínima cuantía, por ejemplo, que alguien denominaba, no voy a poder realizar porque no estoy en la base de datos de la aduana. Es decir, no me va a permitir, ¿no?, realizar. Pero una vez que yo estoy registrado, automáticamente no me exige nada, pero sí estoy habilitado, ¿no? A eso se refiere, o sea, me va a habilitar. Porque si no estoy, me va a bloquear, me va a decir, o sea, no voy a poder seguir, no voy a poder seguir, por lo tanto, tengo que registrarme ante la aduana nacional. Y no es que tenga que adjuntar un registro, no, sino la habilitación es mediante el sistema. Entonces, si yo estoy habilitado, voy a poder acceder a que puedan elaborar toda la declaración, ¿no es cierto?
Pero si no estoy, el mismo sistema me va a bloquear y va a decir, señor, no está registrado, entonces tiene que irse a registrar. Antes sí, no era necesario este registro, pero ahora sí. Pero hay también muchos problemas, se está viendo nomás con esto, ¿no? Porque el registro, si bien se lo hace mediante internet, o sea, no es necesario que la persona esté físicamente allá o presentarse ante la aduana, tiene sus fallas, ¿no? Porque se está viendo que hay mucho registro de personas que ellos nunca se han registrado, pero han utilizado su carnet de identidad, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Eso es, y a la final el que está registrado es el que tiene que responder, ¿no es cierto?, ante la aduana y ante temas tributarios. Pero este procedimiento que nos dice que tenemos que estar registrados, ¿no? Y ese registro se lo hace de esa forma, ¿ya? Licenciado. Sí, Freddy. Y en el proceso del registro, sí. Inicialmente, bueno, se realiza a través del Internet, ¿no? Entonces, una vez validado todos los datos, hay que presentarse personalmente. Hay que sacar una serie de fotografías, firmas, personales, todo eso, ¿no? Entonces, es personalizado. Además, el asunto de, ¿cómo se llama? Bueno, con respecto al registro de los importadores habituales, yo creo que hay que registrarse, sí o sí, licenciado, pero los ocasionales creo que no se registran, porque le cuento que en una oportunidad yo importé un vehículo, entonces no me registré en la aduana. Llegó a mi nombre, entonces creo que una sola vez al año podemos una hacer sola vez, ¿no? Una sola vez, sí. Sí, licenciado, eso es sí. lo que... Sí, excelente, ¿no? Entonces, cuando nosotros, inclusive si somos habituales o no habituales, si nos registramos, puede ser que yo me registre solamente con mi carnet de identidad. Si yo me registro con mi carnet de identidad, solamente tengo opción, qué sé yo, a realizar 2 despachos nada más, ¿no es cierto? Y mi monto no puede exceder de los $2,000. O sea, el sistema ya están controlando, ¿no? Si yo me registro solamente con mi carnet y voy a hacer un ocasional, me limita, ¿no es cierto? Que no puedo traer productos más de $2,000. Entonces, si yo quiero traer productos por más de $2,000, inclusive que sea por 1 o 2 despachos, tengo que tener o registrarme con mi NIT, ¿no? Con mi NIT. Entonces, hay muchos detallitos en este tema del registro, ¿no? Cómo, por qué, de qué, menores cuantías hasta el monto, etcétera, que también tendríamos que conocerlo. Pero en forma genérica, no en forma genérica o en forma general, sí o sí tenemos que estar registrados ante la aduana nacional, que nos van a pedir inclusive fotografías de cuál es su dirección jurídica, ¿no? Entonces, si es almacén, empresa, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso y posteriormente, como bien decía don Freddy, tenemos que ir para que nos saque una foto en uso, se llama, ¿no? O donde nos van a registrar la aduana nacional. Y no solamente con los importadores, también las empresas de transportes, las agencias despachantes, todos tenemos que estar registrados en su base de datos de la aduana nacional, ¿ya? Esto ya con el tema del sistema SUMA, que está más digitalizado, como les decía. Bien, después nos pide o nos dice lo que es la firma digital, ¿no? La firma digital. ¿Qué es la firma digital? Ahora en día, ya antes teníamos que estar firmando, ¿no? O sea, teníamos que ir y firmar físicamente algún documento, ¿ya? Pero antes, lo que sí para el despacho aduanero, antes les decía o les digo que, ¿quiénes podían realizar los despachos de importación? ¿Quiénes podían realizar este proceso? Solamente las agencias despachantes de aduana, habilitadas, autorizadas por la aduana nacional. Pero ya a partir de que hace unos buenos años atrás, con la ley financiera la ley financiera del 2013, que más o menos, ha salido y dijo que ya no, o sea, pueden, o nosotros como personas o importadores podemos realizar nuestros propios despachos sin necesidad de contratar a una agencia despachante de aduana, ¿no? Ya está,
está mediante la ley financiera, ha sido modificado y nos dice que los importadores que desean pueden realizar sus propias importaciones. Pero obviamente esto está también limitado, ¿no es cierto? Pero sí con todas las responsabilidades que también recaen a una agencia despachante de aduanas. Por lo tanto, en los requisitos, ¿no? En los requisitos que se considera registrarse. ¿Quiénes son denominados declarantes en este aspecto? Agencias despachantes de aduana, el importador o representante habilitado, ¿no?, para esa empresa, y los despachos oficiales. Los despachos oficiales son agencias despachantes, pero de la aduana nacional, que solamente pueden realizar despachos para el sector público, ¿no? Solo para el sector público. Ministerios, viceministerios, ¿no?, etcétera. Entonces, hay diferenciación. Las agencias despachantes como tal pueden realizar despachos para cualquier persona y para cualquier entidad. Los que quieran hacer despachos directos, que solamente son los importadores, solo pueden hacer para ellos, no pueden hacer para terceros. Y los despachos oficiales solamente van a ser para el sector público, ¿ya? Solamente para el sector público. Entonces, y el tema de las firmas digitales, que hoy en día el importador, ¿no?, y las agencias despachantes tienen que registrarse en lo que es perdón, un segundito. Está queriendo. Bien, entonces, las firmas digitales, ¿no? Para la firma digital todos tenemos que tener ese registro, la firma mediante ATSI, ¿no?, que es la encargada de habilitarnos para las firmas digitales. Es decir, ya la firma se realiza mediante el sistema, ¿no? Si conocen algunos, es como una especie de flash que colocamos, nos dan nuestro código y nuestra contraseña y podemos firmarlas, ¿no? El tema de las firmas digitales. Las contingencias, ¿a qué se refieren las contingencias? Nos dice que en casos de que no haya, qué sé yo, podría ser energía eléctrica o el sistema esté fallando, ¿no es cierto? En ese caso, nos dice que podemos utilizar manualmente. Hay un manual, un procedimiento que dice que en caso de contingencias se puede realizar el llenado y el despacho de importación manualmente, ¿no?, sin ingresar al sistema. Pero eso nunca se ha dado, pese a que existe ese manual, siempre nos dicen que vuelve el sistema para poder realizar y volver a cuando vuelve la electricidad, en este caso, volver a retomar las actividades de ese proceso. ¿Ya? Bien, a ver, hasta acá, si me permiten, voy a llamar lista. Les decía que la lista lo puedo llamar al final o al final de la clase, que también tiene alguna ponderación más que todo para la institución, ¿sí?, para la institución como tal. Por lo tanto, a ver. ...25. Alanes Aldo. Aquí dice presente. Buenas noches. Buenas noches. Apasa Freddy. Sí, licenciado presente, sí. Y buenas noches. Ya los estoy poniendo. Jonathan, también. Licenciado Aderío, presente, licenciado. Camila Blacut. Creo que no la vi. Eric Campos. Presente. Sí. Marcelo Cano. Presente, liceo. Ok. Carlos Estrada. Rosaymar. Creo que no está. Marta Flores. Carla Flores. Presente, licenciado. Yuda García. Presente, licenciado. Presente. Franklin Gironda. Marcos Guachaya.
Presente, licenciado. Rosalía Laura. Presente, licenciado. Ahí está. Betzeler, también está. Presente. Alexander. Manuel Mojica. Licenciado Alexander, no está fallando. Morales Andrea. Nieto Melissa. Presente, Licen. Licen, presente. Marta, se me fue el internet, por favor. Natalia Nogales. Presente, licenciado. ¿Aló? Julie Oviedo. Presente, licenciado. Celia Paucara. Ciprián Ramírez. Rodrigo Rivera. Ariela Rodríguez. Presente, Licen. Laura Terrazas. Ovidio Vilca. Presente, licenciado. Rubén Yujra. Bien. Entonces ya lo tengo. Bien, estimados diplomantes, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ya se nos ha terminado Licen, me el tomó tiempo. lista. ¿Aló? Sí, ¿tu nombre? Marta Flores. Marta Flores. Mismo caso, licenciado Alexander Mariaca. Tarqui, ¿no? Sí. Ok, ahora sí te corrijo. ¿Quién más, perdón? Alexander Mariaca, licenciado, mismo caso. Alexander, correcto, estabas compartiendo. Mi micrófono no está. Está bien. Sí, está fallando el internet también. Sí. Bien, estimados, ¿hay alguna consulta, pregunta? Ahí vamos a quedar. Bien, entonces, la próxima tenemos que terminar sí o sí esto. Hay ya un cuestionario, creo que ya les va a subir a la plataforma también para que puedan responder. Y la siguiente clase, que es el miércoles, espero a ver que tengan más preguntas, más dudas, algunos casos que se podrían ver. Es muy interesante ver las experiencias que han debido tener o no, o si han leído, escuchado algo referido a comercio internacional y aduanas, podemos verlo acá, ¿ya? De todas maneras, la próxima clase a las 7:30 empezamos porque tenemos que terminar, si no, no nos va a dar el tiempo, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta más, alguna pregunta. Licen, Sí, adelante. yo tenía una duda respecto al sistema SUMA y el SIDUNEA. No sé si podría comentarnos la diferencia. No sé si ahora o tal vez más adelante lo vamos a ver. Ya, ver el sistema como tal no creo, porque no vamos a alcanzar. Pero la diferenciación es que el sistema SIDUNEA, el sistema SIDUNEA es un sistema comprado, ¿no? Copiado, podremos decirlo, que utilizan varios países, ¿no? Varios países, en el cual, como hemos comprado, no somos administradores, por lo tanto no podemos hacer o incluir alguna situación, incluir, modificar, sacar, revisar, actualizar, nada, porque es como si nos vendieran un paquete y listo, sobre eso. Por eso es que anteriormente, si algo no estaba reconociendo el sistema, sacaban las circulares, ¿no? En la aduana. Ahora se tiene que hacer así, ahora se tiene que hacer así, porque el sistema no reconoce y no podíamos actualizarlo o no podíamos modificar. El sistema SUMA es algo ya propio nuestro, es decir, está hecho a todas las características y requerimientos que necesitemos, ¿no? Por eso es que el sistema SUMA ahora se va viendo se puede actualizar, modificar, etcétera, porque es un sistema propio. Y es más, el sistema SIDUNEA ya es digitalizado, o sea, ya no se manejan documentos físicos como se manejaban en el sistema SUMA. Ahora todo es digital, todo es por sistema, todo se manda por sistema. Inclusive en los aforos que tal vez han escuchado en los canales rojos o aforos, antes tenías que ir con toda tu carpeta, buscarlo al técnico, esperar, entrar con él, etcétera. Ahora no. Ya todo está el sistema y el técnico aduanero automáticamente recupera del sistema y puede entrar a hacer el aforo sin necesidad inclusive que esté la gente o nada, él solo lo puede hacer. Entonces, en síntesis, el sistema SIDUNEA para un procedimiento de importación, vamos a decir que se utilizaban 11 pasos, es un ejemplo,
pero ya con el SUMA se ha reducido, podremos decir, a unos 6 pasos, ¿no? Ya más o menos. Entonces, tendría que ser más ágil, ¿no? Más ágil, pero todavía hay ciertos errores que se están manifestando en el sistema. Pero yo pienso que más adelante se van a ir consolidando y es una buena alternativa, ¿no? Porque nos está generando en tiempos, ¿no? O sea, el tiempo es más corto para realizar un trámite de importación. Eso te puedo hablar en cuanto a la diferencia de lo que es el SIDUNEA y el SUMA. Esto es más para aplicación para las agencias despachantes, ¿correcto? No, el sistema SUMA ya más antes lo han utilizado los exportadores, han entrado las empresas transportadoras, al último han entrado las agencias despachantes de aduana, ¿no? Entonces, todos los operadores ya se están basando de lo que es el sistema SUMA, no todos los operadores, inclusive el importador, cuando uno se registra, le van a dar su usuario y contraseña del SUMA. O sea, un importador va a tener su usuario y contraseña del SUMA. Cosa que cuando alguien quiera realizar una importación, ustedes como importadores tienen que habilitar a la agencia que están, en este caso, prestándole sus servicios. ¿No? Ejemplo, ustedes van a una agencia, la agencia X, pero para que esa agencia X se los pueda realizar su trámite, ustedes como usuarios, ¿no? Como importadores, ustedes van a tener el usuario y contraseña del SUMA, lo cual ustedes lo van a habilitar a esa agencia para que pueda realizar su trámite, ¿no? Entonces, también los importadores están dentro de lo que es el sistema SUMA, ¿no? Todos los operadores ya están utilizando este sistema. Está bien, Jonathan, buenas noches. ¿Ya? Gracias, Liz. Ok, bien, entonces nos vemos mañana a las 7:30 y si tienen así preguntas las vamos a resolver, pero tenemos que acabarlo, ¿ya? Que tengan muy buenas noches, estimados diplomantes, y muchas bendiciones para todos, ¿ya? Gracias. Gracias, profe, buenas noches. Hasta luego, hasta el miércoles. Hasta luego.